Shalom lach Miriam me'at chesed Adonai imach Beruchat banashim ubaruch Peri bitnech Yeshua. La sabiduría antigua es la sabiduría que floreció en la edad de oro de la humanidad. Esta sabiduría acumulada de las edades ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia, pero se refieren siempre a lo mismo. Se ha llamado la filosofía perenne, gnosis, la Brahmavidya o sabiduría divina, la doctrina secreta, la ciencia oculta, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia de la humanidad se levantaron portentosas civilizaciones, algunas de ellas hoy perdidas, cuyos avances en las distintas áreas del saber humano confirman que tuvieron acceso a este tipo de conocimiento. De igual manera, también en los anales de la historia de los distintos pueblos aparecieron personajes ilustres, algunos de ellos envueltos en la leyenda y otros convertidos en mito, que fueron reconocidos como grandes sabios y hasta a algunos de ellos se le atribuyeron sorprendentes poderes mágicos. La sabiduría antigua ha estado siempre presente, pero oculta para el común de las personas. A lo largo de la agitada historia de la humanidad, siempre han existido personas, hombres y mujeres que por su vida y enseñanzas han demostrado poseer un nivel de conciencia y comprensión por encima de lo normal. Seres que han transformado e impulsado algún sector de nuestra sociedad en cualesquiera de sus numerosas expresiones. La sabiduría antigua nos ofrece la oportunidad de encontrar el mayor de todos los tesoros, que es el conocernos a sí mismos, llegar a la autorrealización íntima del ser. La tradición esotérica nos dice que para poder conseguir el conocimiento de sí mismos, inevitablemente necesitamos de un camino espiritual, ya que es la única manera de lograr tal desarrollo. Es por eso que todos los caminos que nos ofrecen un desarrollo interior y espiritual los podemos sintetizar en 4 caminos, siendo el cuarto camino el camino del hombre equilibrado, el que nos permite conseguir el autoconocimiento auténtico. El cuarto camino es el camino que se enseñó en los antiguos tiempos dentro de los colegios iniciáticos. Al llegar la humanidad al Kali Yuga, los colegios iniciáticos se cerraron y el camino se ocultó y en algunos lugares se perdió o se desvirtuó. Hoy, gracias a todos los buscadores, iniciados y maestros del esoterismo auténtico, y principalmente al padre del gnosticismo contemporáneo, Samael Aun Weor, tenemos la dicha de volver a tener el mapa del camino que nos ha de conducir a la morada de nuestro Padre. Este es el camino estrecho, angosto y difícil que mencionara el gran maestro Yeshua ben Pandira. Para vivir este camino no es necesario abandonar la vida que llevamos actualmente, sino que es en la misma vida donde podemos encontrar todo el material psicológico que necesitamos para podernos conocer. Por lo tanto, podemos hacer de nuestra vida una vida horizontal sin ningún propósito trascendental o superior, es decir, vivir por vivir, o podemos vivir la vida inteligentemente a través de la línea vertical. En la línea vertical comprendemos que la vida es una escuela, donde cada evento o situación, salud o enfermedad, alegría o desgracia, es una oportunidad para conocernos. En cada momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de caminar a nuestro interior y crecer espiritualmente. Te invitamos a estudiar nuestros ciclos de seminarios para el autoconocimiento y desarrollo interior.